vamos a estar hablando sobre las declaraciones juradas del año tributario 2026. Mi nombre es Pablo Jorquera y voy a ser el encargado de relatar este taller. La idea es que podamos ver las declaraciones juradas principales que deben presentar por régimen, ¿cierto? Vamos a ver las declaraciones juradas comunes, las declaraciones juradas que presentan las empresas que están en el régimen general 14A, las declaraciones juradas que debiese presentar el régimen general ProPyme, el 14D3, y el 14D número 8, ¿cierto? El régimen de transparencia tributaria que el 14D número 8. El alcance del taller es poder entender de forma específica las obligaciones de aquellos contribuyentes de primera categoría, sujetos a las disposiciones de los regímenes situados en el artículo 14, ¿cierto? Letra A, D número 3 y D número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta. En este taller vamos a desglosar qué DJ debe presentar cada régimen y de forma transversal revisaremos las declaraciones juradas donde el contribuyente actúa como retenedor. ¿Cierto? Que vamos a hacer hincapié en ese concepto de que el contribuyente actúa como retenedor en las declaraciones juradas comunes que podrían llegar a presentar cualquiera de estos tres regímenes, ¿cierto? Que más adelante vamos a ver que son la DJ 1879 y 1887. Lo que venimos conversando, los regímenes vigentes a partir del 1 de enero del 2020 son los siguientes, ¿cierto? El régimen general 14A, el régimen general ProPyme, el 14 de número 3, y el régimen de transparencia tributaria que es el 14 de número 8. Vamos a ir desglosando por régimen posteriormente cuáles son las principales características de cada uno de los regímenes y cómo afecta eso posteriormente a la presentación de sus declaraciones juradas. Declaraciones juradas que vamos a ver en este taller. Las de J comunes, ¿cierto? La DJ 1879 y 1887. 1879 sobre honorarios y DJ 1887 sobre sueldos. Las declaraciones juradas de los regímenes ProPyme transparente, del régimen ProPyme transparente, que es el 14 de número 8, ¿cierto? Que es la DJ 1947, que atribuye, y esa palabra es fundamental, atribuye el resultado de la base imponible a los propietarios o al propietario de la empresa. Después vamos a ver las DJ del régimen ProPyme general, ¿cierto? Las del 14 de número 3, que en este caso deben presentar la DJ 1948, enfocada en controlar retiros, dividendos y o remesas realizados por los propietarios, ¿cierto? Y su respectivo también control del crédito. Finalmente, vamos a ver también el régimen general, ¿cierto? El 14A, que obligatoriamente debe presentar la DJ 1847 sobre el balance de 8 columnas, la de J1926 sobre la renta líquida imponible y la de J1948 que también comparte esta declaración jurada, ¿cierto? Con el régimen ProPyme general que debe controlar e informar los retiros, dividendos, remesas generados por los propietarios durante el ejercicio y el control de los créditos asociados a estos mismos retiros. Entonces, partimos con las declaraciones juradas 1879 y 1887, ¿cierto? Que son las declaraciones juradas comunes, que son la base del cumplimiento del impuesto de segunda categoría en Chile, ¿cierto? Tienen un factor común, que las empresas actúan como un agente retenedor del impuesto global complementario futuro del trabajador o profesional. Si la empresa no informa estas retenciones, el Servicio de Impuestos Internos no puede validar la información de la persona natural, ¿cierto? Del trabajador profesional, lo que deriva en observaciones y lo más importante, en que la empresa pueda ser sancionada por no cumplir su rol de informante. Este primer punto es fundamental, ¿cierto? Porque cualquier persona jurídica, ¿cierto? O persona natural que lleve contabilidad a la que le emitan una boleta de honorario o que pague un sueldo, debe informar ese egreso, ese pago que realizan, ya sea por concepto de sueldo o de boleta de honorario, a través de estas declaraciones juradas, ¿cierto? Porque es lo que le entrega a Servicio de Impuestos Internos la información fundamental que a la larga va a generar que se puedan entregar las propuestas de formulario 22 de las personas naturales, o sea, de los trabajadores, los profesionales, y su respectivo impuesto por pagar, ¿cierto? En su impuesto global complementario. Entonces, es muy importante entender la obligatoriedad que si la empresa emite o le emite a un profesional una boleta honorario durante un año calendario, sí o sí va a tener que
declarar la DJ 1879. Lo mismo con la DJ 1887. O sea, si se genera la remuneración en alguno de los meses del año a algún trabajador, que es poco común que haya remuneración en un solo mes, pero, o si, cambiemos el ejemplo, si es que tiene un trabajador al que se le paga un sueldo de manera mensual, está la obligatoriedad de presentar la DJ 1887. Entonces, en cuanto a la declaración jurada 1879, ¿quién la debe presentar? Los contribuyentes que paguen rentas de los artículos 42, número 2 o 48 del Ley de Impuesto a la Renta, traducido en lo que comentábamos, ya sea sueldo u boletas de honorario. El contenido es la identificación de, perdón, acá estamos hablando solamente de boletas de honorario. Dije sueldo, les pido disculpas, ese fue error mío. ¿Cuál es su contenido? Identificación del receptor de la renta, ¿cierto? A quien le estamos pagando en este caso la boleta de honorario. El monto de la retención de impuestos y la retención adicional del 3% por préstamo solidario. Recordemos que este año tributario 2026 ya debiese ser el último en el que se genera los descuentos, o que potencialmente podrían haber descuentos de esta retención adicional del 3% por ese préstamo, entre comillas, solidario, entre comillas, con tasa cero. ¿Qué certificados tiene relacionado la EJ de honorarios? El certificado número uno, ¿cierto? Sobre honorarios. El número 2 sobre honorarios, participación y asignación a directores. Y el número 48 sobre las rentas del artículo 42, número 2 por servicios prestados en la Isla de Pascua. Recordar que cuando tenemos propietarios, socios de una empresa, ellos también pueden emitir boletas de honorario a la misma empresa, ¿cierto? Por eso tenemos este certificado número 2 sobre honorarios, participaciones y asignaciones a los directores. También, bueno, hay que considerar que pueden ser boletas sin retención o pueden ser boletas con retención del 10% o el 35%. El vencimiento para la declaración jurada, 1879 para la T 2026 va a ser el día 27 de marzo. ¿Ya? Entonces, a ir anotando esa fecha importante porque vamos a ver el vencimiento de cada una de las declaraciones juradas eh, que vamos a revisar en esta presentación. Después tenemos la DJ 1887, DJ 1887 que presentan contribuyentes que paguen rentas del artículo 42 número uno. Ahora sí estamos hablando de sueldo, ¿cierto? De la ley de impuestos a la renta. ¿Cuál es el contenido de esta declaración jurada? Identificación del receptor de la renta neta pagada, el impuesto único de segunda categoría, que es importante porque comparte lo que comentábamos anteriormente, que al momento de generar la retención del impuesto único de segunda categoría en los sueldos de los trabajadores, es que la empresa eh, trabaja, ¿cierto? O, toma el rol de un agente retenedor, porque, bueno, más adelante igualmente lo vamos a ver, ese impuesto que se retiene al trabajador lo debemos pagar en el formulario 29. Posteriormente tenemos la renta no gravada, la renta exenta, rebaja por zona extrema, el 3% por préstamo tasa cero, que ahí también lo mismo que comentamos anteriormente con la DJ 1879. Los certificados que tiene relacionados este régimen en particular va a ser el certificado número 6 sobre sueldo y otras rentas similares, y el certificado número 41 sobre sueldo y otras rentas similares de trabajadores agrícolas. Comparte la fecha de vencimiento con la DJ 1879. Ambas declaraciones juradas vencen el día 27 de marzo del 2026. ¿Ya? Vamos a avanzar una página y acá vamos a ver un resumen, ¿cierto? La importancia de la EJ 1879 y 1887 radica en que son la primera línea de fiscalización. Si la empresa declaró estos impuestos en el formulario 29, pero no lo informa correctamente en estas DJ, el Servicio de Impuestos Internos detectará inmediatamente una inconsistencia. Entonces, acá vemos un flujo donde la empresa paga ya sea la boleta de honorario o el sueldo, ¿cierto? A través de una liquidación de sueldo. Posteriormente, en la boleta de honorario se genera la retención del impuesto de segunda categoría, ¿cierto? Si el sueldo del trabajador está sobre el segundo tramo o sobre el primer tramo, porque el primer tramo es el que está exento del colador complementario. Si está desde el segundo tramo en adelante, ¿cierto? Se va a retener el impuesto único. Y esa retención de segunda categoría o impuesto único la vamos a declarar en el formulario 29 de manera mensual, ¿cierto? Eso lo declaramos ante Servicio de Impuestos Internos.
Y de forma anual vamos a generar esa declaración o vamos a generar la declaración jurada informando los datos de los honorarios y los sueldos, la de J1879 y 1887. Es importante este ciclo del F29 con las declaraciones juradas, porque lógicamente que se genera un cruce entre la información que tienen la base de datos Servicio de Impuestos Internos que nosotros declaramos, ¿cierto? Como retención en el formulario 29 y lo que posteriormente declaramos como retención tanto en la EJ 1879 y 1870, perdón, 1887. Ahora vamos a pasar a la DJ del régimen general 14A, donde primero que todo vamos a ver algunos aspectos generales de este régimen, ¿cierto? Que partimos diciendo que tienen la tributación de la empresa en base de vengada a través de la confección de la renta líquida imponible, ¿cierto? Recordar que el régimen general 14A a través del resultado financiero, debe generar los ajustes que son los agregados y deducciones, se puede acoger al incentivo al ahorro, ¿cierto? Y eso va a determinar la renta líquida imponible. Parte desde el resultado financiero, posteriormente el más ajuste el resultado tributario. Posteriormente, tiene la obligatoriedad de pagar un impuesto de primera categoría de un 27%, ¿cierto? 27% de la renta líquida imponible calculada del ejercicio. Los propietarios tienen derecho a la utilización del crédito del impuesto de primera categoría. ¿A qué nos referimos con eso? Que ese 27% que paga la empresa se transforma en crédito en un 100% con obligación de restitución de un 35%, ¿cierto? Que ahí, bueno, no me voy a meter en política, pero tenemos un candidato que quiere desintegrar eh, la renta, ¿cierto?, de las personas de forma que tengan también este tipo de empresas el 100% con derecho a crédito sin restitución. Ahora es importante que entendamos que ese 27% que se transforma en crédito va a poder ser utilizado al momento de generar retiro, ¿cierto? Porque la tributación de los propietarios es en base a retiro. Entonces, en el momento en el que se informa un retiro, un dividendo o una remesa, se calcula qué crédito le corresponde según el retiro realizado y si es que el control del retiro fue asignado al registro RAP, ¿cierto? Que es una renta con tributación cumplida, al DEDAN, al REX, al SAC o al STUT. En este caso, bueno, acá me faltó el RAI, ¿cierto? Porque si todos los retiros, los dividendos imputados a la columna del RAI van a tener derecho a crédito, ¿cierto? Bueno, estos registros que mencionamos los vamos a controlar en el registro de renta empresarial y todo esto nos va a dar origen a la presentación de la EJ 1847, ¿cierto? Que viene desde eh, donde vamos a informar el balance. Posteriormente tenemos la EJ 1926, ¿cierto? EJ 1926 que nos va a entregar los datos o vamos a informar los datos de la renta líquida imponible. Y la DJ 1948, que es donde vamos a presentar el control de los retiros y los créditos. Ahora acá también hay un punto importante porque anteriormente, en las presentaciones que hemos visto en las semanas anteriores, vimos la confección de la renta líquida, el capital propio, el RAI, los registros de renta empresarial. Ya comentamos y no vamos a redundar en que en la EJ 1847 tenemos los datos del balance. En la EJ 1926 tenemos los datos de la renta líquida imponible. Para poder generar una renta líquida imponible, como mencionábamos anteriormente, como es en base de vengada, vamos a partir con el resultado financiero, o sea, el resultado según el balance. Y posteriormente vamos a generar los ajustes por agregados o deducciones. Y posteriormente, después de generar una renta líquida imponible, vamos a poder también determinar un capital propio tributario, un RAI del ejercicio, que son las rentas afecta impuestos, que también ahondamos en ese tema en particular, pero vamos a poder determinar el control de los saldos afectos a impuestos, ¿cierto? A impuesto global complementario que vamos a controlar en el registro de renta empresarial. Saldos que van a ser, pueden ser afectos a impuesto global complementario exento, ¿cierto? Que ahí están las rentas con tributación cumplida. Pero de este control del registro de renta empresarial vamos a tener la información necesaria para poder presentar la EJ 1948, ¿cierto? Y todo eso también es un enlace, tiene una implicancia con el formulario 22, porque en el caso de la EJ 1847 se va a cruzar la información con lo que nosotros presentemos en el recuadro 6 del formulario 22, ¿cierto? Con los datos del balance, y en el recuadro
12, ¿cierto? Porque en el recuadro 12 tenemos la presentación de la renta líquida imponible. Y en la primera sección del recuadro 12 se informa primero la composición del resultado financiero, o sea, las cuentas de resultado del balance se van a informar en el recuadro 12 del formulario 21. Entonces se cruza automáticamente con lo declarado en la EJ 1847. Después, en la segunda sección de la EJ, perdón, del recuadro 12 del formulario 22, se informan los ajustes al resultado financiero, misma información que debiese estar informada en los en la renta, perdón, en la declaración jurada 1926. Tiene que ser consistente. Y en el caso de la J 1948, también hace un cruce con el formulario 22, ya que en los recuadros 15 y 16 se informan los saldos del RAI, el RAP, el DEDAN, el REX, ¿cierto? Y el STUT. Y en el recuadro 16 se informan los saldos acumulados de crédito, ¿cierto? Que son prácticamente las mismas columnas que tiene la declaración jurada 1948. Entonces es bien importante entender esa consistencia que debemos generar al momento de presentar o confeccionar una renta. Entonces, partimos con la DJ 1847, que la debe presentar contribuyente acogido al régimen general 14A. Solamente el régimen general 14A o aquellos contribuyentes sujetos a las disposiciones de este régimen deben presentar esta declaración jurada. Es importante ese detalle. A mí me ha tocado hablar con colegas que me consultan o me preguntan o me dicen que deben presentar una DJ 1847, y cuando les pregunto el régimen de tributación me dicen que son un 14 un régimen general PROPYME. Y se genera la confusión porque dicen, bueno, yo tengo un régimen general PROPYME que lleva contabilidad completa, pero bueno, vamos a entender que esta declaración jurada 1847 la van a presentar solamente aquellas empresas acogidas al régimen general 14A. ¿Quiénes están en el régimen 14A? Bueno, que acá no aparece, pero fundamentalmente empresas, grandes empresas, ¿cierto? Empresas que facturen sobre 75.000 UF. ¿Cuál es el contenido de esta declaración jurada? El detalle del balance de 8 columnas, la identificación de las partidas del resultado según el balance, codificado y homologado al recuadro 12 del formulario 22, que es lo que les comentaba anteriormente, y el valor tributario para activos y pasivos. Ahí también hay un dato importante porque al momento de confeccionar esta declaración jurada 1847 hay una columna que específicamente se llama valor tributario, ¿cierto? Que es ahí donde debemos anotar el valor tributario tanto de los activos y de los pasivos. Em, en suma y resta, cuando nosotros hablamos de un valor tributario, lo que vamos a determinar va a ser el activo depurado y el pasivo exigible. Un valor tributario de un pasivo sabemos que es un pasivo exigible, ¿cierto? Entonces, el total de la columna, el total de la suma de los activos anotados, la columna de valor tributario de los activos, la suma de los activos menos la suma de los pasivos anotados en la columna del valor tributario debe ser consistente con el capital propio tributario informado al Servicio de Impuestos Internos. ¿Dónde informamos el capital propio tributario o el razonamiento, la razonabilidad, perdón, del capital propio tributario? En el recuadro eh, 14 del formulario 22, ¿cierto? Entonces, ahí otra vez nos vinculamos o debemos entender la implicancia de que la información informada en el formulario 22, porque en este caso vamos a ver que el vencimiento de esta declaración jurada es el 30 de junio, o sea, sí o sí, primero vamos a presentar el formulario 22 y posteriormente la declaración jurada, pero lo que nosotros presentemos en abril, en este caso del año 2026, en el formulario 22, en el recuadro 14, debe ser consistente con lo que posteriormente vamos a informar el 30 de junio o con vencimiento de 30 de junio para la declaración jurada 1847. Pasamos a la DJ 1926, nuevamente declaración jurada exclusiva y obligatoria para contribuyente acogido al régimen general 14A. El contenido en este caso de esta declaración jurada, el resultado financiero, ¿cierto? Posteriormente vamos a ingresar los ajustes tributarios, ya sean agregados y o deducciones. Si es que la empresa se acoge al incentivo al ahorro, también lo vamos a informar en esta declaración jurada. Renta e incrementos absorbidos y ajuste a el patrimonio financiero. No tiene un certificado relacionado y también el vencimiento de la EJ 1926 también va a ser el día 30 de junio, en este caso del 2026. Voy a redundar, pero voy a repetir lo que mencioné anteriormente.
esta información que nosotros vamos a presentar en la EJ 1926 debe ser consistente con lo que van a presentar en el recuadro 12 del formulario 22. Mismo escenario que en la EJ 1847, primero presentamos formulario 22 en abril, en junio presentamos la declaración jurada 1926, así que hay que ser bien cuidadoso con no generar algún ajuste posterior. O vamos a tener la obligación de generar una rectificación. Pasamos al régimen general PROPYME, ¿cierto? El 14 de número 3. Las características principales de este régimen, primero que todo, es que pueden optar entre llevar contabilidad completa o simplificada, ¿cierto? La tributación de la empresa es en base percibida, y ahí marcamos una diferenciación con el 14A, porque en el 14A hablábamos de que la renta líquida imponible se generaba por base de vengada, o sea, según el resultado financiero del balance generábamos los ajustes tributarios que son agregados y deducciones y eso nos entregaba la renta líquida imponible. Acá se tiende a utilizar el concepto de tributación simplificada, ¿cierto? Porque la tributación de la empresa va a ser el total de ingresos efectivamente percibidos menos el total de ingresos efectivamente pagados durante el año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. La tributación de los dueños en base percibida. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que generan un retiro, una distribución de dividendo o alguna remesa, en ese momento van a tributar con global complementario. Potencialmente ese retiro se va a grabar con global complementario. La tasa de impuesto de primera categoría para la T 2026 del 14 de 3 va a ser un 12,5%. Tienen la opción de generar una utilización del crédito del 100% sin obligación de restitución. En el 14A hablábamos de que deben restituir un 35%, ¿cierto? En el caso del ProPyme general, van a poder utilizar el 100% de ese 12,5 que pagaron por el resultado tributario, ¿cierto? Lo van a poder utilizar de forma completa como crédito sin la obligación de restituir. Deben controlar el registro de renta empresarial, ¿cierto? El saldo del RAI, el REX y SAC. Aquí también podría haber STUT, ¿cierto? Porque podríamos tener empresas que traigan un saldo desde el FUT. Presentan la declaración jurada 1948 y ahí la misma lógica que vimos anteriormente en el 14A. La declaración 1948 informa y lleva el control de los créditos, perdón, de los retiros y los créditos efectuados por los propietarios, ¿cierto? Y eso lo controlamos también en el registro de renta empresarial. Así que sí o sí debemos pasar por el registro de renta empresarial antes de generar la DJ 1948. Eh, un segundo, porque aquí me parece que tengo un pequeño error en la presentación. Un segundo, porque aquí la lámina que tendríamos que haber visto nuevamente era la 1948. Les pido disculpas porque ahí fue un pequeño error mío ¿cómo se llama? En la distribución de las láminas. Lo bueno es que la 1948 la comparte tanto el 14A y el régimen ProPyme. ¿Por qué no me aparece? Un segundo, por favor. Mm, Por algún motivo, cuando le doy la presentación no la vemos, pero bueno, les voy a mostrar acá, ¿ya? Bueno, tanto empresas 14A como empresas 14D número 3 deben informar la declaración jurada 1948, ¿cierto? Acá vemos quiénes la deben presentar: contribuyente acogido al régimen general 14A y contribuyente acogido al régimen general por PYME, ¿cierto? El 14 de número 3. ¿Cuál es el contenido de esta declaración jurada? La información de la cantidad de acciones, ¿cierto? Si es que es una sociedad anónima abierta o cerrada o una sociedad por acciones. El control de rentas y créditos asignados a los socios, ¿cierto? Rentas y créditos que se asignan en el momento en el que se generan distribución de retiros, dividendos o remesas. Y los excesos de retiros que se mantengan al 31 de diciembre del 2016. ¿Qué certificado tiene relacionado? El número 70, ¿cierto? Sobre la situación tributaria de retiro, remesa, vivienda distribuido y créditos correspondientes, efectuado por contribuyentes sujetos al régimen 14A o del régimen 14E número 3. En este caso, esta declaración jurada en particular tiene varios vencimientos, no es solamente uno. El 16 de marzo es el vencimiento para la sociedad anónima abierta, que por norma general la sociedad anónima abierta está en el 14A,
¿cierto? Entonces, hay una fecha importante para aquellos contribuyentes que estén en ese régimen de tributación. Después, el 24 de marzo, para sociedades con socios personas jurídicas. El 27 de marzo, para sociedades con socios personas naturales. Y junto al formulario 22, empresarios individuales. ¿Ya? Entonces, esas fechas son bien importantes porque esta DJ es una de las principales que se presentan por la cantidad de contribuyentes que están en estos regímenes, ¿cierto? Finalmente vamos a pasar a revisar el régimen ProPyme transparente. Me parece que aquí sí me estaba funcionando bien esta presentación. Conceptos fundamentales o principales del régimen ProPyme transparente, 14 de número 8. Primero que todo, está liberado de llevar contabilidad completa, ¿cierto? Pueden llevar contabilidad simplificada a través de un registro de un libro de caja y un libro de ingreso y egreso. Están liberadas del pago de impuesto de primera categoría por la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que la base imponible determinada en el ejercicio, que acá vemos que se determina a través de, en base percibida también, o sea, ingresos menos egresos, ingreso efectivamente percibido durante el ejercicio y egreso efectivamente pagado durante el año, se va a atribuir al propietario, porque la tributación del dueño es en base atribuido. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado de la renta líquida imponible, o de la base imponible en este caso, determinado el 31 de diciembre, se va a atribuir de forma directa al socio o a los socios o propietarios de la empresa. ¿Y cómo vamos a poder informar esa atribución? A través de la declaración jurada 1947. ¿Ya? Que vamos a pasar a ver ahora, que la deben presentar en este caso es de J exclusiva de contribuyente acogido al régimen de transparencia tributaria, ¿cierto? El 14 de número 8. El contenido va a ser la atribución de la renta y créditos generados por la empresa a los propietarios y el PPM puesto a disposición de los socios. Eso es un punto importante porque el PPM, como provisión en una empresa 14A o 14E3, trabaja o cumple esa función, ¿cierto? Ir generando un colchón que permita que amortiguar un poco el pago del impuesto de primera categoría según la renta líquida imponible calculada y que posteriormente vamos a pagar el impuesto en abril, ¿cierto? Es el corazón del PPM. Pueden ir ahorrando para poder pagar el impuesto de primera categoría, pero de la empresa. En este caso, este tipo de empresas no pagan un impuesto de primera categoría. Entonces, ¿qué nos dice la normativa o qué nos dice Servicio de Impuestos Internos? Más que Servicio de Impuestos Internos, la normativa, la ley que ese PPM pagado por la empresa, porque lo va pagando en el formulario 29 según las ventas generadas durante cada uno de los meses, atribúyaselo también, sí, atribúyaselo a los propietarios en relación a el porcentaje de participación que tienen. Entonces ese PPM lo vamos a informar en esta DJ 1947 de forma que posteriormente, cuando el socio propietario vea en su formulario 22 que se le atribuyó la base imponible, la renta generada por la empresa, también tenga ese PPM a disposición para rebajar el total de impuestos determinado según el tramo en el global complementario que quede, ¿cierto? En este caso, el certificado que tiene relacionado el número 69 sobre la base imponible a tributar con impuestos finales, créditos y PPM correspondientes a propietarios de contribuyente acogido a este régimen. El vencimiento para esta declaración jurada tiene dos fechas. Primero, el 27 de marzo para sociedades con personas, con socios personas jurídicas, perdón, con socios personas naturales, pues si fueran socios personas jurídicas no estarían en este régimen, y junto al formulario 22, empresarios individuales. ¿Ya? Hasta ahí vamos a dejar entonces esta presentación teórica. Vamos a partir viendo un ejemplo de una empresa 14D número 3. ¿Ya? Donde el ciclo dentro del sistema, bueno, primero que todo, lógicamente que vamos a ingresar la información contable. En el caso de un 14 de 3, ¿cierto? Vamos a ir llevando un registro de ingresos y egresos, ¿cierto? Que se va a alimentar de la información que vamos contabilizando. El ciclo completo es que, primero, contabilizamos los movimientos. Esos movimientos nos van a llevar un registro de ingresos y egresos, ¿cierto? Que van a afectar posteriormente a la base imponible. Acá vemos que hay un registro de diferentes movimientos que se fueron clasificando, ¿cierto? Con un ítem de la RLI. ¿Qué quiere decir esto? Que este registro de ingreso y egreso
lo vamos a llevar hacia la renta líquida imponible. Seleccionamos en este caso el 14D número 3 y acá vamos a ver que tenemos la determinación de nuestra renta líquida imponible, ¿cierto? Es importante porque este impuesto de primera categoría generado por la empresa se va a transformar en un crédito, ¿cierto? Posteriormente, la información de la renta líquida también la vamos a traspasar para generar el cálculo de el capital propio tributario, ¿cierto? Vamos a repasar con el botón traspaso de información, traemos la información de la base imponible, los retiros o remesas efectuados por los propietarios, las partidas de el gasto rechazado, ¿cierto? Que son un agregado en la determinación de la base imponible, pero que vamos acá en este caso a rebajar, a deducir en el capital propio, ¿cierto? Pero lo importante es que acá vamos a generar el cálculo del capital propio y posteriormente vamos a generar el cálculo del RAI. Ese ciclo debiésemos llevarlo para poder generar posteriormente el registro de renta empresarial, ¿cierto? Porque acá vemos que se traspasa el capital propio, la remesa, retiros o dividendo distribuido en el ejercicio, el capital aportado y nos genera el cálculo del RAI del ejercicio. El RAI del ejercicio lo vamos a traspasar posteriormente al registro de renta empresarial y quería llegar hasta acá porque la información que vamos a encontrar en el registro de renta empresarial va a ser la que nos va a poder permitir generar la declaración jurada 1948. ¿Cierto? Acá también tenemos una opción de traspaso de información que nos va a alimentar el RAI del ejercicio y nos va a generar el traspaso también de la imputación de retiro en forma cronológica. Si nosotros pinchamos este botón editar, vamos a poder ver los diferentes retiros efectuados por los propietarios, a qué columna fue imputado. Por ejemplo, acá había una renta en el RAP, por lo tanto se distribuye primero el RAP, posteriormente el RAI, y aquellos retiros asignados a la columna del RAI van a tener un derecho a un crédito, ¿cierto? Un crédito en este caso, una empresa 14B3 no sujeto a restitución, generado a contar del 1 de enero del 2020, ¿cierto? Los retiros son fundamentales porque eso es lo que vamos a controlar en la DJ 1948. Los retiros los vamos a ver ingresados en la opción tablas generales, mantenedor de retiro dividendo remesas, y acá vamos a poder incorporar los diferentes retiros efectuados por el socio o por los socios durante el ejercicio, ¿cierto? Que eso fue lo que traspasamos tanto a el capital propio, el RAI, registro de renta empresarial. Desde el registro de renta empresarial, que era la pestaña donde estábamos anteriormente, vamos a ver que hay una opción de menú que habla de traspaso a la declaración jurada, ¿cierto? Acá seleccionamos este botón de traspaso a declaración jurada para que la podamos ir a buscar a la opción del módulo tributario, declaraciones juradas, y en este caso nos vamos a dirigir a la DJ 1948. Una de las características que no las mencionamos en la presentación es que en empresas que están sujetas a las disposiciones del 14 de número 3, eh, como empresa no lleva un control de corrección monetaria, no le aplica la norma al artículo 41, ¿cierto? No debe llevar una corrección monetaria. Pero en el caso de la presentación de la declaración jurada, como va a afectar directamente a los socios que son personas naturales, los retiros sí se van a informar en esta declaración jurada en valor corregido, ¿cierto? Con corrección monetaria aplicada desde la fecha del retiro hasta el final del ejercicio. ¿Ya? Y lo mismo aplica para los créditos. Recordar que esta información posteriormente va a eh, se va a traspasar, va a implicar que esta información se traspase a el formulario 22 de los socios, ¿cierto? Entonces es importante que esté bien determinada y con la corrección monetaria correspondiente. ¿Ya? Entonces, en cuanto a flujo, en cuanto a uso del sistema para poder generar la declaración jurada, debemos tener siempre en cuenta ese ciclo de renta. Primero generar renta líquida, posteriormente capital propio, RAI, registro de renta empresariales, y desde el registro de renta empresarial vamos a poder generar el traspaso, en este caso la DJ 1948, porque acá desde el mismo sistema vamos a poder generar una declaración jurada original, rectificatoria o anulatoria. El software genera la descarga de un archivo comprimido en formato zip, ¿cierto? Ese archivo comprimido, el que ustedes posteriormente lo pueden subir a servicio de impuestos internos. Ahora, vimos que también habían DJs comunes, ¿cierto? Que era la DJ 1879 y la DJ 1887, honorarios y sueldos. También sabemos que estas declaraciones juradas en particular, la 1879, por ejemplo, Servicio de Impuestos Internos la presenta de forma automática, o sea, genera una propuesta con la información que tienen ellos dentro de su base de datos
y se declara de forma automática. Ahora, con la información que ustedes incorporen dentro del software, podemos seleccionar igualmente la EJ, en este caso 1879. Vamos a tener un botón que permite generar el traspaso de información desde los movimientos contabilizados, las boletas generadas, que es este que aparece en la parte superior. Y este botón de traspaso nos va a traer las boletas honorario registradas durante el ejercicio, ¿ya? Durante el año, todas las boletas que se vayan incorporando se van a traspasar a la EJ y ustedes van a poder generar al menos la comparativa de la información que está en Servicio de Impuestos Internos con lo que está efectivamente registrado en el sistema y poder buscar algún tipo de discrepancia. Lo mismo con la DJ 1887 de sueldos, ¿cierto? Nosotros trabajamos con un módulo de remuneraciones. Ustedes trabajan con ese módulo de remuneraciones, registran, ¿cierto?, las diferentes liquidaciones durante el ejercicio, durante el año. Vamos a poder ir acá a la opción de módulo tributario, vamos a ir a la DJ, en este caso 1887, y también se va a generar el traspaso de la información desde el módulo remuneraciones hacia esta declaración jurada. También sigue la misma lógica, ¿cierto? La DJ 1887 en cuanto a lo que comentábamos anteriormente sobre la 1879. Dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, se debe informar, ¿cierto?, a la dirección del trabajo la información de las remuneraciones. Por lo tanto, Servicio de Impuestos Internos también tiene ya una base de datos y también genera una propuesta de LJ. Pero lo mismo que comentábamos anteriormente, desde el sistema vamos a rescatar toda la información registrada y con eso posteriormente vamos a poder generar un cruce de información y generar una rectificación si es que fuese necesario. Y posteriormente, ahora vamos a ir a una empresa en el régimen 14A. ¿Ya? Y acá en el 14A vamos a tener bastante información. Sabíamos que debemos informar la EJ 1847 sobre el balance, la EJ 1926 sobre la renta líquida imponible y la EJ 1948. ¿Cierto? En el caso de la EJ 1847, debemos preocuparnos de que debiésemos tener ingresado, ¿cierto? La información contable que va a dar origen a el balance de 8 columnas, ¿cierto? Una vez teniendo registrar la información contable, vamos a tener nuestro balance, vamos a poder revisarlo de forma completa, pero acá lo que me interesa es que este balance que nosotros tengamos registrado según la información contabilizada, lo vamos a poder traspasar hacia, en este caso, la DJ 1847. Con la misma lógica que vimos anteriormente con la DJ 1847, perdón, 1887 y 1879, desde la parte superior tenemos una opción de traspaso de información que nos va a traer, ¿cierto?, la información del balance de 8 columnas. Acá, ¿cuál es el punto importante? Lo que les mencionaba anteriormente. Dentro de la J 1880, perdón, 1847 tenemos una columna con nombre valor tributario. En esta columna nosotros debemos asignar, como dice la palabra, el valor tributario de cada cuenta. Entonces ahí nosotros vamos a poder darle acá la opción editar. Vamos a seleccionar, en este caso, acá en la casilla, el valor tributario de la cuenta en particular. Y eso nos va a permitir completar y complementar la información que debemos presentar de esta declaración jurada. Lo mismo con el concepto de partida que compone el resultado financiero. Eso se completa solamente para cuentas de resultados. Cuando veamos las declaraciones juradas en detalle, más adelante, ¿cierto? Vamos a revisar cómo ingresar la información para cada una de estas columnas. Pero lo importante es entender eso, que el sistema sigue ese flujo, que desde el registro contable vamos a generar un balance en este caso, y ese balance lo vamos a poder traspasar hacia la DJ 1847. Hablamos también que en este caso, este tipo de empresas generan una renta líquida imponible en base de vengada, ¿cierto? Entonces vamos a ir a la renta líquida, vamos a ir en este caso al régimen 14A, y acá nosotros vamos a ingresar los datos de el resultado financiero según balance y vamos a ingresar los ajustes al resultado financiero, ya sean agregados y deducciones, ¿cierto? Entonces, una vez generada esta determinación de el resultado más los agregados y menos las deducciones, vamos a tener el resultado de esta renta líquida imponible que vamos a poder generar el traspaso hacia la DJ 1926, ¿cierto? Y eso lo vamos a ir a buscar también al módulo tributario, declaraciones juradas, y en este caso vamos a seleccionar la DJ 1926 de la renta líquida imponible y acá. Anual sobre la base imponible de primera categoría y datos contables, ¿cierto? También tenemos la opción de obtener los datos desde la renta líquida imponible
y en este caso nos va a mostrar, ¿cierto? En este caso el impuesto de primera categoría y el resultado del ejercicio que viene desde la renta líquida. ¿Ya? También, bueno, dar cuenta de que nuestro software, acá estamos viéndolo en cuanto a lo que tiene que ver con el flujo de información, ingresando la información contable y posteriormente generando los registros tributarios para poder determinar las declaraciones juradas. Tanto la renta líquida, capital propio, RAI y, bueno, registro de renta empresarial que se alimenta de los registros tributarios anteriores, igualmente trabajan como formulario en pantalla, lo mismo que la declaración jurada, porque si yo no hubiese hecho la renta líquida imponible con el módulo que vimos anteriormente y quisiera yo de igual manera generar solamente el archivo para generar la declaración jurada, aquí le damos el botón nuevo y podemos agregar conceptos a la determinación de la EJ 1926. ¿Ya? Lo mismo que vimos anteriormente, podemos generar una original rectificatoria o anulatoria y eso permite posteriormente eh, llevarlo a servicio en impuestos internos. Finalmente, bueno, en la lógica de el 14, perdón, la EJ 1948 es la misma que vimos en el 14 de 3. Quiero que utilicemos este tiempo para que veamos ahora una empresa 14D número 8. ¿Ya? Acá el flujo de información es prácticamente el mismo que vimos anteriormente con el 14 de 3, ¿cierto? Porque de los datos contabilizados vamos a llevar un registro de ingreso y egreso. Ese registro de ingreso y egreso nos va a generar la determinación de, perdón, selecciona el 14 de 3. Lo vamos a cambiar, pero nos va a dar origen a una base imponible o una renta líquida imponible, ¿cierto? En base percibida, o sea, ingresos menos egresos. Otro punto importante que no lo habíamos mencionado, pero en este caso, por ejemplo, vamos a ver que la base imponible sigue la misma estructura que como se muestra en el formulario 22 para este tipo de contribuyente, ¿cierto? Y si no mal recuerdo, el recuadro 22 del formulario 22. ¿Ya? Entonces, este resultado de la base imponible, se va a distribuir entre los propietarios, se va a atribuir. De hecho, la base imponible dice a asignar a propietarios que son contribuyentes de impuestos finales, ¿cierto? Entonces, esta información la vamos a traspasar en este caso a la EJ 1947, donde en el caso particular de esta declaración jurada, también vamos a contar con el botón de traspaso de información, que nos va a traer los datos de los propietarios, la base imponible a atribuir. Y bueno, acá es importante que en esta declaración jurada, independiente de que se asigne la base imponible a tributar, igualmente se deben informar los retiros efectuados por los propietarios durante el ejercicio. Y acá nosotros lo que vamos a poder complementar va a ser el dato del PPM puesto a disposición de los socios, ¿cierto? Porque acá podemos darle al botón editar y podemos agregar ese valor de PPM a cada uno de los propietarios, ¿cierto? Que ahí va a ir el PPM actualizado. ¿Ya? Entonces, el software trabaja con ese ciclo de traspaso de información entre diferentes módulos.